Hola, nos encontramos otra vez para hacer, en esta ocasión vamos a hablar de diversidad. Antes de comenzar con el módulo queremos aclarar, me parece que vale la pena, aclarar de qué vamos a hablar cuando hablamos de diversidad. O sea, somos todos diversos, pero la diversidad puede ser de acuerdo a distintas culturas, distintas religiones, distintas etnias, color de piel, distintos gustos. Bueno, hay un montón de factores que hacen a la diversidad de las personas. Tampoco vamos a confundir la diversidad con discapacidad, porque ahí ya estaríamos hablando de inclusión o integración. Nos vamos a referir hoy más a cómo trabajar con esa diversidad dentro del aula. Sabemos que la escuela nace con un mandato homogeneizador, o sea, había que construir un ser nacional, que entonces todos hacían lo mismo, éramos todos inmigrantes, veníamos de familias de distintos países, y entonces la escuela nace con ese mandato, había que construir una cultura nacional. Pero en este momento la escuela ha cambiado, o tiene que cambiar, porque de acuerdo a la globalización, las tecnologías, hay muchos factores que hacen y que le exigen y demandan que la escuela cambie. Uno de ellos es la diversidad, que lejos de abordarlo como un problema, deberíamos tomarlo como una oportunidad para apoyar el aprendizaje de todos los alumnos, ¿no? Entonces trataremos en este módulo, o sea, esto del mandato homogeneizador de la escuela hacia la heterogeneidad, o sea, la atención en la diversidad. Vamos a ver de qué se trata, el enfoque de la diversidad en el aula, los factores que crean esa heterogeneidad y qué actividades podríamos usar, cómo podríamos llevarlo a cabo. Muchos autores se refieren a la diversidad, por ejemplo, Sacristán, Terigi, Scliar, abordan este tema de la diversidad que ustedes pueden leerlo más profundamente. La que hablan y nosotros tomamos mucho es Rebecca Nijovic, que realmente se ocupa de cómo trabajar en el aula con esta diversidad. Bueno, decimos que si se brinda una misma educación a todos, estamos ante un factor de injusticia más que de justicia, ¿no es cierto? Es posible que esas diferencias se agudicen, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Sacristán, que atender a la diversidad significa que debemos hacer decisiones políticas, pedagógicas, decisiones de consenso para ver qué sería lo común o lo más importante que todos los alumnos deben aprender y dar, lo más importante que todos deben tener un dominio básico, pero dar otras actividades para que elijan. Es importante diferenciar porque todos los chicos no son iguales, depende los factores que crean la heterogeneidad dentro del aula. Son variados, por ejemplo, los aspectos afectivos. Sabemos que todos los chicos, un ser humano para desarrollarse emocionalmente sano necesita tener buenas experiencias, buenos ejemplos y sentirse amado. Pueden ustedes pensar cuántos de nuestros alumnos quizás no tengan ninguna de esas tres patas. O sea, la parte afectiva es muy importante. O sea, decimos que la educación efectiva es afectiva. Eso es para tener en cuenta. Bueno, distintas aptitudes, distintos gustos. A algunos les gusta más la música, el arte, el deporte, la matemática, distintas necesidades personales. También depende del entorno del cual provienen. Hay alumnos que vienen mucho más estimulados y en su casa les han leído, tienen mucho más disponibilidad de materiales, de recursos. Hay chicos con menos, a lo mejor en la casa no tienen tanto, distintos ritmos de aprendizaje. Algunos aprenden más rápidos, otros aprenden leyendo, otros escribiendo.
También tenemos en cuenta las inteligencias múltiples, que eso formaría parte de otro encuentro, pero tiene mucho que ver en cuanto a detectar de qué manera aprenden, ¿no?, los chicos. Entonces, vemos, de acuerdo a estos factores de heterogeneidad, que el docente primero debe encontrar, ¿no?, y ver, reconocer, a ver cómo es cómo son todos los alumnos. Entonces, tenemos la diferencia entre la enseñanza tradicional, que nosotros teníamos un docente exponiendo, la educación centrada en el docente, o sea, el docente como única fuente de información, consignas masivas, iguales para todos, alumnos muy dependientes del docente, porque como el docente es el único que sabe y dirige, el alumno está continuamente tratando de hacer solo lo que el docente dice. Las preguntas tienen una sola respuesta, válida. En cambio, para realizar una educación hacia la diversidad tenemos que, o sea, el rol docente cambia. Ya la educación está centrada en el alumno, el proceso de enseñanza-aprendizaje es más aprendizaje que enseñanza. Los alumnos participando, o sea, participando de la clase, alumnos autónomos, que vamos a ver cómo se logran. Es muy importante lo de los alumnos autónomos porque nos ayudan a trabajar en la diversidad. Consignas diferenciadas con consignas obligatorias y de elección, o sea, hay algunas consignas que es lo que deben realizar y otras que pueden elegir distintas actividades dependiendo de sus gustos o lo que más les guste. Variadas fuentes de información, no solamente una, pueden ser diarios, videos, libros. Con la tecnología tenemos múltiples, una herramienta muy útil para entrar en distintos lugares para conseguir información, ¿no? Distintas formas. Múltiples, también ofrecer múltiples formas de expresión del aprendizaje, o sea, el cómo del aprendizaje, porque hay alumnos que se sienten más cómodos, por ejemplo, nombrando, ya que nombramos las inteligencias múltiples, se sienten más cómodos dibujando, escuchando, leyendo. Entonces, múltiples formas de abordar el aprendizaje. Y tercero, múltiples formas de implicación en el aprendizaje, para que ellos se sientan protagonistas de su propio aprendizaje. Bueno, ahora veremos de qué manera podemos ver de qué forma abordar esa diversidad dentro del aula, ¿no? Si uno tiene 30 alumnos, no significa que vamos a preparar 30 clases diferentes, porque esto nos asustaría muchísimo. Pero sí podemos abordar esta diversidad de diferentes maneras. Por ejemplo, con los tipos de agrupamiento. Uno puede agrupar los alumnos de la manera que les quede más conveniente, o incluso ellos a veces se sienten más cómodos trabajando con unos o con otros, algunos grupos de expertos que uno le pueda explicar a otro lo que entiende mejor, a veces se explican mejor entre ellos. Flexibilidad en los tiempos, que es lo que dijimos, por ejemplo, tener una agenda semanal para respetar los distintos ritmos de aprendizaje. A veces nosotros propiciamos la competencia diciendo el que termina primero, y eso dejaría fuera a los que son más lentos y no siempre menos inteligentes, hacen a veces mejores trabajos. El entorno educativo también es muy importante, por ejemplo, paredes interactivas, donde está anotado, por ejemplo, las reglas del aula, la agenda semanal, las consignas. Una de las cosas muy importantes para crear alumnos autónomos que nos ayudan para este trabajo en la diversidad es el tema de las consignas, ¿no es cierto? Las consignas claras, explicativas, donde los chicos con solo leerlas no tienen que estar dependiendo del docente para saber lo que tienen que hacer. Los trabajos en proyectos. El trabajo en proyectos es excelente para abordar la diversidad y para fomentar la autonomía, porque, no sé, hay diversos ejemplos. Por ejemplo, una profesora tenía que enseñar el tema de los alimentos en inglés y hizo un proyecto que en equipo, el equipo de trabajo tenían que hacer, por ejemplo, un menú de un restaurante. El que era bueno para dibujar diseñaba el menú y lo escribía. Otro hacía un mapa conceptual si los alimentos pertenecían a lácteos, a carnes, a verduras, frutas.
Otros dramatizaban la situación en el restaurante pidiendo la comida y dándosela. Otros hacían una receta de cocina de alguna comida que se preparaba en su casa. De esa manera todos tuvieron la oportunidad de trabajar en un tema y trabajar en equipo, y todos eran responsables de lo que el otro hacía. O sea, algunos preparaban unas cosas, otras, pero todos tenían que saber todo. Dentro de las estrategias variadas que podemos usar para trabajar en la diversidad, puede ser material obligatorio y complementario, o sea, con temas de profundización para aquellos que son más rápidos o que son más interesados, a algunos les interesan menos cosas. Consignas claras, que ya trataremos en otro encuentro, el tema de las consignas. El TATETI, que es una herramienta muy interesante para trabajar con esto de las consignas variadas y obligatorias, porque es como el sistema del TATETI, eligen una línea y ahí uno pone diferentes consignas que ellos pueden elegir de acuerdo a la línea que elijan, y bueno, el resultado del TATETI sería también depende de la astucia del docente que lo arme y qué es lo que quiere conseguir con ese TATETI, pero es una herramienta tanto para trabajar, para abordar los contenidos, como para evaluar, muy interesante. El trabajo cooperativo, que dijimos recién, o el trabajo en equipos, investigaciones grupales, con el grupo con el rompecabezas de Aronson, que es otra técnica también muy interesante para trabajar en equipos. Tareas y deberes diferenciados, técnicas de preguntas generales y de pensamiento crítico y reflexivo, o sea, generar cuestionamientos. Uno no es mejor docente cuanto más certezas despierta en sus alumnos, sino cuanto más interrogantes. Evaluaciones desafiantes. Y bueno, por último tenemos una diapositiva que ejemplifica hasta qué punto llega un docente a buscar recursos para llegar y despertar el interés de sus alumnos. Muchas gracias.